y la política. En mediados del siglo XX, el movimiento social progresista es esta conjunción. Justamente cuando hay una ruptura, como en los 90 en el Perú, bajo el futbolismo, ni la política ni lo intelectual cumplen un papel positivo. Entonces, en vez de buscar la separación, hay que buscar la conjunción de intereses, pero respetando cada uno su ámbito, ¿no? La academia y el ágora, precisamente, ¿no? La academia y el ágora, como dice Omar González Alvarado, Entorno Intelectuales y Política en el Perú, una publicación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Fondo Editorial y el Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz. Gracias. Gracias a ti. El santuario de Pachacamac fue uno de los lugares más importantes del mundo prehispánico peruano por su enorme importancia religiosa. Y de eso habla este libro, Santuario de Pachacamac, 100 años de arqueología en la costa central, de Jesús Ramos Giraldo. Es una publicación de la editorial Cultura Andina y la Municipalidad Distrital de Lurín. Y en el Instituto Italiano de Cultura de Lima se viene presentando la exposición La inmigración italiana en el Perú, imágenes de la unidad de Italia en el Perú. Renato Poma es el director del Instituto Italiano de Cultura y él nos contó más sobre esta exposición. Para hacer un poco de historia, como este es un programa de historia, se cumplen 150 años de la Unidad de Italia. Es más o menos de lo que trata la exposición también en este momento cuando empieza la gran inmigración italiana. Sí, diría que la gran inmigración italiana comienza justamente a la mitad del siglo XIX. Nuestra unidad nacional es del 1860-61 y luego 70 con la toma de Roma. Entonces estos son los años justamente en los cuales miles, millones de italianos se van fundamentalmente en las Américas. Américas del Sur, América del Norte y Europa también, pero en Europa sobre todo se fueron durante los años 20 y 30 del siglo XX. Alemania, Francia. Y después de la Segunda Guerra Mundial hubo también otro flujo de inmigración italiana hacia Australia, por ejemplo, pero ya no tan grande como los flujos del siglo XIX. ¿Qué partes podemos dividir la exposición? ¿Qué cosas importantes podemos destacar acá? ¿En qué secciones está dividida? Aquí hemos pensado de retraer un poco la comunidad italiana de Lima y del Perú durante el proceso de unificación nacional. Entonces, por ejemplo, aquí hay personajes importantes que vinieron más o menos en aquella época, personajes que luego han dado vida un poco a escuelas, por ejemplo, médicos, científicos como Boggiano, el mismo Raimondi, o profesionales, juristas, por ejemplo, que luego han sido académicos. Y tenemos a este respecto una parte importante, que es aquella, ¿no? Donde se puede notar cómo los italianos de Lima, ¿no?, participaban muy activamente en el proceso de unidad nacional. Hay artículos en italiano en diarios importantes. Hay también una ayuda económica. La comunidad recolectó dinero para que Garibaldi, en este caso, que vivió 3 años aquí en Lima y que llegó a ser ciudadano peruano con pasaporte peruano, ¿no?, pudiera financiar su empresa de la unificación nacional de Italia. Entonces, esta es una parte. Luego, otra parte es lo que es las instituciones italianas. Aquí, por ejemplo, los colegios, el Colegio Umberto I, las sociedades de mutualidad y beneficencia, los hospitales, ¿no? Los italianos en este sentido han hecho lo mismo un poco
en todos los países donde han ido, desde Norteamérica, pero en Argentina igual, en Brasil, en Uruguay, por ejemplo, donde hay comunidades muy grandes de inmigrantes italianos y de italianos y hoy en día de descendientes de italianos. Las instituciones eran fundamentales porque la gente se encontraba, los que recién llegaban podían tener una ayuda importante, ayuda que era de información, pero también una ayuda que podía ser médica, por ejemplo, o algo para la búsqueda del trabajo y otras cosas así, digamos, de utilidad inmediata. Aquí tenemos muchas en el cercado de Lima, en el Callao. Callao fue el primer lugar donde los italianos fueron a vivir y se radicaron, ¿no? Todavía hoy tenemos en Chiquito, tenemos testimonios de la presencia de italianos. Fue el lugar donde Garibaldi vivió durante 3 años y donde personajes importantes hoy de origen italiano. Pero también los italianos se fueron también en otras ciudades, en Tacna, por ejemplo, en una comunidad interesante. Fueron también en Arequipa, por ejemplo, o en Trujillo, donde hay comunidades obviamente más chicas que en Lima, más pequeñas, ¿no? La inmigración italiana en Perú, imágenes de la unidad de Italia en el Perú, exposición aquí en el Instituto Italiano de Cultura. Gracias. Gracias a usted. Eso ha sido todo por ahora. Les recuerdo que si quieren ponerse en contacto con nosotros para mandarnos alguna pregunta o sugerencia o enviarnos alguna publicación para que la comentemos en el programa, pueden buscarnos en Facebook o escribirnos a nuestro email que es sucedioenelperú@tvperú.gov.pe. Nos vemos en la próxima. Chao.